Chuck Norris TV presenta el documental de los antibióticos con receta médica por Patricia Rosa Lovera y David Reyes Meléndez. En el mes de abril del 2010, se informó por disposición general que los antibióticos solo se podrán vender con receta médica. Esto dio un gran impacto a la nación debido a que el 70% de los medicamentos que se venden en una farmacia son antibióticos y muchas de las personas se automedicaban. Ellas mismas, sin ir a un doctor, compraban sus antibióticos y aunque sea un simple dolor de garganta, compraban un antibiótico. Eso hacía que abusaran mucho del antibiótico, provocando que el cuerpo se hiciera inmune a los antibióticos. Entonces, a la hora de enfermarse realmente de algo que un antibiótico podría eliminar, era muy difícil que ese antibiótico le eliminara, te hacías inmune. Pero no fue hasta agosto donde ya se hizo totalmente obligatorio, y si algún farmacéutico se atrevía a vender un antibiótico sin receta, iba a tener una penalización muy fuerte económicamente. Después de haber dado a conocer la Secretaría de Salud el decreto para no vender antibióticos sin receta médica, dichos fármacos han disminuido sus ventas hasta un 95% en algunas farmacias. Lo anterior fue dado a conocer por Claudia Quijeno León, propietaria de la farmacia Guadalupe, quien además señaló que las cadenas farmacéuticas que existen en la ciudad se han convertido en otro obstáculo, debido a que estas cuentan con servicios médicos, por lo que la ciudadanía surte al instante sus recetas, generando así una competencia desleal. También ha generado problemas económicos para las familias mexicanas, debido a que ahora están obligados a ir al doctor, que más o menos ahorita nos están cobrando como 400 pesos, 500 pesos una consulta, para algo que posiblemente tú ya sabes cuál es el medicamento acertado. Entonces estás invirtiendo más dinero de lo que estabas invirtiendo antes. Y las farmacias por consiguiente también están perdiendo mucho dinero, como lo había mencionado antes. Patricia Rosa Lovero y David Reyes Meléndez, su servidor, decidimos entrevistar a las personas encargadas de las farmacias para saber su punto de vista sobre esto. También entrevistamos a la gente, a personas que nos encontramos en la calle para ver cómo les afectó. Otra vez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted qué le pasó por su mente la primera vez que escuchó que los antibióticos se iban a vender con receta médica? Es que iban a bajar las ventas. ¿Y si bajaron las ventas? Sí. ¿Cuánto más o menos? Como calculándole aproximadamente. Un 40%. ¿Y si ha tenido problemas con eso de que luego no traen la receta y se ponen violentos de casualidad? Sí. ¿Y cómo qué ha pasado? Pues que me preguntan que por el motivo por el cual no puedo hacer No sabían la noticia. Ok, ¿y ha visto, no sé, ha presenciado pirateo en las recetas? ¿Sean falsos? Ahorita no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Después salimos a la calle para preguntarle a la gente su opinión sobre la venta de antibióticos con receta médica. Si les afectó, por qué lo hicieron, etc. No, porque siempre voy con receta. Por pura necesidad. Sí, por necesidad propia. A lo mejor porque alguna vez me lo recetaron y lo volví a consumir. Es peligroso recetarles cualquier cosa nada más así porque sí a los niños. ¿Por qué no siempre ha sido con recetas? Pues porque no es recomendable. No, pues no, ¿Por? pues porque uno ya no quieren venderla así, ya necesitan uno llevar la receta médica, pero pues el gobierno debe de pensar que vemos mucha gente que no tenemos la posibilidad de ir al médico. O sea, esto no es nuevo, simple y sencillamente es la aplicación de la ley. Si se lleva a cabo, qué bueno. Lamentablemente, si el sector salud quisiera en este momento hacer valer esa norma, no podría porque no tiene la infraestructura para hacerlo, no tiene la capacidad humana para poder
realizar operativos a más de 24,000 farmacias que existen en el país. Yo creo que se desentendió del tema durante todo el tiempo, porque en este momento todas las farmacias, todos los farmacéuticos sabemos que existe esa norma, existe esa ley, que no se ha aplicado, que no nos han obligado a respetarla, es otro asunto. Lamentablemente el segmento más golpeado en este momento sería el sector medio-bajo, nivel medio-bajo, que no tienen seguridad social, que no tienen recursos y que además que no tienen trabajo. Esto lo único que va a generar es incrementar en forma importante la venta de medicamentos en tianguis, la venta de medicamentos en tiendas sobre ruedas, la falsificación o la piratería, el robo de medicamentos. O sea, esto definitivamente. Un problema de responsabilidad compartida. Yo creo que autoridades, instituciones de salud, los médicos mismos y obviamente las personas que recurren a esta práctica cotidiana, ¿no? Y yo creo que aquí también otro aspecto importante es lo farmacéutico. O sea, ni siquiera son farmacéuticos, son los empleados de las farmacias, ¿no? El paciente llega y le pregunta al empleado de la farmacia, ¿qué me puedo tomar para X enfermedad? Y el empleado de la farmacia con toda confianza le dice, pues tómese tal cosa. Y si no sabe qué recetarle, acuden al libro de especialidades de farmacéuticas y de ahí lo recetan. Pero en la venta y en la prescripción de los antibióticos, pues no se ha tenido ningún cuidado, entre comillas, porque son medicamentos que no perjudicaban al paciente, pero obviamente que lo perjudican en el sentido de la resistencia, primero de la resistencia que crea por tomar medicamentos que no están indicados para X, Y o Z padecimiento. Y en segundo lugar, pues obviamente que mientras ese medicamento no sea prescrito por alguien que ha hecho un diagnóstico, pues es un medicamento que no es adecuado para la persona. Nuestras conclusiones son que pues la ley es buena debido a que se preocupa por nosotros, ya que antes se abusaba mucho del medicamento. Por un simple dolor de garganta ibas y comprabas un antibiótico cuando nada más era algo muy leve. Todos abusaban del antibiótico. Se tomaban por cualquier cosa un antibiótico y eso genera que el cuerpo se haga inmune a ese antibiótico. Entonces a la hora que estés enfermo y te lo tomes, no te hará nada, el virus seguirá ahí, seguirás enfermo y pues será muy difícil que te cures ahora. Antes sí se abusaba mucho, antes ibas y oye tengo tal y el de la farmacia decía pues tómate este antibiótico, te lo daba y tú después pensabas que si me funcionó para esta gripa me va a funcionar para una gripa más leve, me la va a quitar más rápido, entonces ibas y comprabas ese mismo antibiótico. El abuso era increíble, o sea, simplemente generaba el 70 o 80% de las ganancias de las farmacias. Ahí es donde sí afecta esta ley, debido a que las ventas de las farmacias bajaron un 40, a veces un 80%, bajaron un montón, que algunas farmacias que sí de plano les bajó el 95%, han debido tomar medidas extremas, como al lado tener una perfumería, al lado tener una tiendita, al lado tener otra cosa, ya que la farmacia ya no lo sustentaba como antes. También en las familias mexicanas la economía se ve afectada, debido a que antes ibas, pagabas el antibiótico ya, ahora te están obligando a ir a un doctor, a un consultorio donde te cobran 400, 500 pesos, y lo peor del caso es que ya sabes que hay mamás que ya saben, no, pues él está enfermo de esto, entonces necesita este antibiótico, pero no te lo puede entregar al menos de que vayas con el doctor. Vas con el doctor y te dice, necesita este mismo antibiótico, el que tú ya sabías, estás pagando 400, 500 pesos por algo que tú sabías. Entonces ahí es donde la economía se ve muy afectada. Aparte de que en Estados Unidos los que viven en la frontera, Texas, California, unos estados así, bajaban aquí a comprar porque aquí había medicamentos de buena calidad y más baratos que allá. Entonces aquí nosotros, en una inversión para nosotros, de así venían dólares para acá, nuestra economía de a poquito iba creciendo. Ahora pues esto ya los paró porque con una consulta de aquí o allá, de todos modos les estaría saliendo el precio igual que en Estados Unidos, entonces seguirían comprándolos allá. Y esto sería todo por nosotros. Muchas gracias por vernos. Hasta luego y gracias de nuevo.